Discapacidad auditiva. Se define como la pérdida o anormalidad de la función anatómica y o fisiológica del sistema auditivo, y tiene su consecuencia inmediata en una discapacidad para escuchar, lo que implica un déficit en el acceso al lenguaje oral. Partiendo de que la audición es la vía principal a través de la cual se desarrolla el lenguaje y el habla, debemos tener presente que cualquier trastorno en la percepción auditiva de un individuo a edades tempranas va a afectar su desarrollo lingüístico y comunicativo, a sus procesos cognitivos y consecuentemente a su posterior integración escolar, social y laboral. Clasificación de las pérdidas auditivas. La clasificación de la pérdida auditiva será distinta en función de los fines, criterios y puntos de vista de los autores que abordan el tema. Por ello, vamos a revisar algunas de estas clasificaciones. Clasificación audiológica. Tomamos como referencia la pérdida auditiva o umbral de nivel de audición medida en decibeles. La más utilizada es la clasificación según el Buró Internacional de Audiología. Así pues, una audición normal tiene un umbral de audición de 0 a 20 decibeles. Es decir, el sujeto no tiene dificultades en la percepción de la palabra. Una hipoacusia leve o ligera tiene un umbral de audición de 20 a 40 decibeles. La voz débil o lejana no es percibida. En general, el sujeto es considerado como poco atento y su detección es importantísima antes y durante la edad escolar. Hipoacusia media o moderada, con un umbral de audición de 40 a 70 decibeles. El umbral de audición se encuentra en el nivel conversacional medio. El retraso en el lenguaje y las alteraciones articulatorias son muy frecuentes. Hipoacusia severa, umbral de audición de 70 a 90 decibeles. Es necesario elevar la intensidad de la voz para que ésta pueda ser percibida. El niño presentará un lenguaje muy pobre o carecerá de él. Hipoacusia profunda o sordera, más de 90 decibeles. Sin la rehabilitación apropiada, estos individuos no hablarán, solo percibirán los ruidos muy intensos y será, casi siempre, más por la vía vibrotáctil que por la auditiva. Cofosis o anacusia, pérdida total de la audición. Se puede decir que son pérdidas excepcionales. Esta clasificación no puede ser valorada por sí sola, y hay que tener en cuenta que la calidad de la percepción auditiva de un individuo con sordera depende de la combinación de múltiples aspectos, es decir, el tipo de pérdida auditiva, el grado de pérdida auditiva, la morfología de la curva, la dinámica residual, el rendimiento protésico tonal y el rendimiento protésico verbal, y no únicamente del grado de pérdida. Clasificación otológica. Esta clasificación se realiza en función del lugar de la lesión. Así pues, una hipoacusia de conducción o transmisión es una pérdida producida por una alteración en el oído externo o medio, por lo que está afectada la parte mecánica del oído, lo que impide que el sonido llegue a estimular adecuadamente las células del órgano de Corti. Corresponden a patologías del oído externo y medio. Las más frecuentes son otitis serosa, perforación de tímpano, tímpano esclerótico, otosclerosis o colesteatoma, sordera neurosensorial o perceptiva. Es cuando está dañada la cóclea, el órgano de Corti. Sus causas más frecuentes pueden ser clasificadas en función a su momento de presentación en prenatales o genéticas y adquiridas, perinatales o problemas en el momento del parto y postnatales, derivada de alguna enfermedad como la meningitis
o la otitis media supurada. Sordera central es la pérdida de reconocimiento del estímulo auditivo por lesión en las vías auditivas centrales. Algunos autores la denominan agnosia auditiva. Y la sordera mixta, que es aquella en la cual la patología está tanto en la vía de conducción del sonido como en la de la percepción. Clasificación según el momento de aparición. Hipoacusia prelocutiva. La pérdida auditiva está presente al nacer el bebé o aparece con anterioridad a la adquisición del lenguaje y por tanto el individuo es incapaz de aprender a hablar en el caso de sorderas graves o profundas. Hipoacusia postlocutiva. La pérdida auditiva aparece con posterioridad a la adquisición del lenguaje, produciéndose de manera progresiva alteraciones fonéticas y prosódicas, así como alteraciones de la voz. Etiología de la discapacidad auditiva. Las causas de las deficiencias auditivas o hipoacusias se pueden analizar cronológicamente clasificándose en prenatales, neonatales o postnatales. Causas prenatales. Serán las afecciones que se presentan ya durante el periodo de gestación y se pueden clasificar en dos tipos: de origen hereditario y de origen adquirido. De origen hereditario. La hipoacusia hereditaria afecta a 1 de cada 4,000 nacimientos y pueden presentarse aisladas, tanto dominantes como recesivas, o asociadas a otros síndromes o patologías. Adquiridas. Las hipoacusias tienen su origen en procesos infecciosos como la rubeola o la toxoplasmosis, o bien en la administración de fármacos ototóxicos a la madre, que pueden llegar por vía transplacentaria al feto. Causas neonatales. En ocasiones no son muy claras y dependen de múltiples factores interrelacionados. Se pueden centrar las causas neonatales en 4: anoxia neonatal, ictericia neonatal, prematuridad y traumatismo obstétrico. Causas postnatales. Dentro de este grupo enmarcaremos todas las hipoacusias que aparecerán a lo largo de la vida de una persona, destacando como causas más importantes la meningitis, el sarampión, la varicela, la parotiditis, así como la exposición a sustancias ototóxicas, especialmente de carácter farmacológico.